Tiene la palabra el diputado Daer. Gracias, señor presidente. La verdad que, una vez más, la política nos cruza con momentos delicados, complicados y que pensamos que no iban a suceder más. Y que no iban a suceder más porque los que alumbramos la adolescencia, la juventud, peleando por la democracia, buscamos la justicia y que aparte de que sea justicia, que se cumpla con la justicia. Y así, bueno, si me escuchan sería mejor, ¿no? Perdón, diputado. Y así transcurrieron los años de la vida. Fue el doctor Alfonsín, como bien se dijo acá, el primero en ponerle el pecho a este tema y llevar a los miembros de las juntas militares a un juicio. La verdad que no nos convencía a todos, era poco, sobre todo para los jóvenes, era poco, pero la verdad histórica también hay que reconocerle a Alfonsín la valentía que tuvo y la decisión política acertada. Y de la misma manera también nos avergonzamos, repudiamos y lamentamos los indultos. Y llegamos a un momento de la política nacional donde el rumbo de la sociedad, quiero ser más amplio de lo que algunos diputados preopinantes dijeron. No quiero rotular nombre a ningún sector o a ningún político, sino creo que la sociedad en su conjunto, a partir de que los cambios políticos se venían dando, sobre todo después de la tragedia del 2001, el 2002, con la vuelta a esa recuperación de aire fresco que significó el 2003, la sociedad en su conjunto había asumido que había un debate en la sociedad que había terminado. Y la verdad que todos lo asumíamos de esa manera. A los chicos que nacieron en democracia hubo que explicarles qué fue la dictadura, por qué fue la dictadura y qué hizo la dictadura. Y cuando le explicábamos a los chicos de la democracia qué hizo la dictadura, le decíamos que tomaron el poder con un plan sistemático de tortura, de desaparición, de muerte, con una finalidad muy clara: barrer con todo lo que reivindicaba una sociedad justa, con todo lo que reivindicaba la justicia social, y por eso la inmensa mayoría de los desaparecidos fueron militantes, obreros, empleados, delegados, dirigentes, militantes políticos comprometidos con un país más justo, con un país diferente. Quiero agradecer las palabras del compañero Carlos Kunkel, cuando también, después de haber sido partícipe de toda una etapa, hace un reconocimiento crítico de la época. Pero este reconocimiento crítico, por el cual lo felicito y lo aplaudo, no tiene que ser comparado, ni mucho menos, con las políticas de quienes se apropiaron del Estado para ejercer el terrorismo desde el poder que le dan las armas, el poder que le dan toda la fuerza de seguridad y el poder que les da tener el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso podemos discutirlo jurídicamente el tema. Y la verdad, no soy abogado, me quedé a la mitad de camino,
pero con el esfuerzo de tratar de interpretar las distintas visiones de los ministros de la Corte, tengo que garantizar que me quedo con el voto del ministro Maqueda. Porque tampoco, si a alguien se le genera una confusión intelectual o un dilema ético y moral, no cabe duda que lo tiene que hacer en favor de que la impunidad no triunfe. Y en esto quiero también decir que en un principio, después del fallo, muchos no estuvimos confundidos, pero hubo personas con responsabilidad en la justicia que sí estaban confundidos. Primero fue el secretario de Derechos Humanos. Creo que con esa vorágine de no querer contradecir a un poder como la Corte Suprema, quiero pensarlo, pero también el que se equivocó fue el ministro de Justicia. El ministro de Justicia no puede decir: no me gusta el 2 por 1, ni para esto ni para otros delitos. No es lo mismo, no es lo mismo. Y en esto voy a disentir con algunos diputados preopinantes. Hay delitos que son aberrantes, como las violaciones, como el homicidio, pero no es lo mismo a la práctica sistemática de desaparición y muerte programada desde el Estado. No hay igualdad, no hay igualdad. Y por eso creo que quienes tienen la responsabilidad dentro del gobierno no se pueden equivocar. Y quiero darle un párrafo también a las cuestiones de reconciliación. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Porque si nos vamos a reconciliar y decimos acá no pasó nada, abrimos la puerta para que sucedan estas cosas. Es como cuando uno se vacuna contra una enfermedad. Si los anticuerpos que tiene uno contra una enfermedad pierden esa fuerza, la enfermedad avanza. Y crean que comparar estas cuestiones aberrantes de nuestra historia con una enfermedad, no la estoy agrandando, no la estoy agrandando. Por eso, ante las cuestiones jurídicas que bien lo dijo y lo aclararon muchos de los diputados preopinantes, el diputado Brugge fue muy claro en estos términos, creo que ojalá que nuestra Corte Suprema tenga posibilidades de rectificarse sobre el camino que atravesó. Porque si no nos va a dejar una herida. No importa si hoy, con un proyecto de ley que lo aprobará hoy esta Cámara y la semana que viene el Senado, o por ahí esta misma semana el Senado de nuestra nación, podamos intentar impedir la seguidilla. Lo que tenemos que intentar, de alguna manera, y esto lo podrán opinar mucho más los juristas que yo, es que esta herida no siga abierta, no siga abierta. Porque dentro del propio oficialismo hay radicales que pelearon por la democracia, hay radicales que jugaron a acompañar a Alfonsín en esa patriada en contra de las juntas militares. No es un tema de la oposición o de oficialismo. Ratifiquemos el trazado de una política de Estado. Y la política de Estado que tenga que ver con la memoria, con la verdad, con el juicio y con el castigo.
Y tal como lo dijo el diputado Carlotto, hay veces que los fallos nos gustan o no nos gustan. Y quizás ni siquiera opinamos de los fallos que no nos gustan, pero lo mínimo que pretende la sociedad, y nosotros debemos plantearlo como representantes de ese pueblo, es que cuando se condena, las condenas se cumplan. Vuelvo a repetir, no podemos sostener un principio de igualdad ante quienes no son iguales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.